Hola Franquito, ¿cómo Hola estás? Pato, ¿cómo andas? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Un domingo más, un episodio más. Totalmente, ya vamos, espero no equivocarme, pero debería ser el quinto, ¿no? No, Sí, este es el sí, quinto. Sí, sí, sí. este es el quinto. Y bueno, como siempre les recordamos y les agradecemos a todos los que nos visitan en YouTube, que bueno, el episodio anterior lo hicimos respecto de, digamos, de los modelos de cuarentena por el COVID-19. Tuvo bastante repercusión, muy positiva. Nos estuvieron mandando mensajes a Pato y a mí, así que les agradecemos porque ese feedback está bueno y saben que tienen el canal a disposición abajo de este video. Van a ver, bueno, argumentamos y ya saben, si les gusta lo que ven acá o en videos previos, pueden poner like, algún comentario y compartirlo. Siéntanse libres respecto de eso. Y bueno, hoy el episodio va a ser el título es individualismo versus o en comparación de el colectivismo. Así que bueno, ahora, dado que son dos términos, como sabemos, Pato, muy abarcativos, bueno, ahora sí, si te parece, nos das una definición, estaría como un buen punto de partida. Dale, sí, sí, este es un tema que me encanta a mí, es algo de lo que sé bastante. Eh, Primero de todo quería mencionar que muchas veces se contrapone, por ejemplo, individualismo, capitalismo, objetivismo, liberalismo, libertarianismo. En realidad son todos conceptos totalmente diferentes, o sea, que generalmente relacionan ciertas cosas que tienen que ver con la moralidad, el individuo, etcétera, pero bueno, son cosas diferentes, así que hoy vamos a estar hablando específicamente de individualismo en contraposición a colectivismo, justamente porque me parece que es como lo más esencial, o sea, es como llevar toda discusión de capitalismo, socialismo, liberal versus paternalista, etcétera, es muy interesante, pero creo que una vez que vas limpiando, digamos, y llegas al fondo del asunto, tiene que ver con estas diferencias culturales y esta como puja que existe entre nosotros y en nuestras culturas de individualismo versus colectivismo. Perfecto. Perfecto. ¿Qué es el individualismo? ¿Qué es el colectivismo? Acá busqué las definiciones de la RAE para cada uno. Obviamente vamos a desentrañar bien estos conceptos durante todo el episodio, pero individualismo, en pocas palabras, sería tendencia filosófica que defiende la autonomía y supremacía de los derechos del individuo frente a los de la sociedad y el Estado. Y colectivismo sería la doctrina que tiende a suprimir la propiedad particular, transferirla a la colectividad y confiar al Estado la distribución de la riqueza. La definición justa de la de colectivismo es un poco desafortunada, o sea, me parece que podría ser mejor, o al menos en ambos casos, una definición para un concepto tan abarcativo y con tanto impacto, estas definiciones de una oración de poquitas palabras, realmente creo que vale la pena que lo discutamos por una hora, porque no se llega mucho con esto. Claro, Em, sería, perdón, en ese sentido sería una dimensión. O sea, claro, habló de claro, una dimensión correcta, pero claro, 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 sí, correcto. sí, totalmente. Em, Entonces, que si querés yo menciono un poco lo que sería el individualismo, vos si querés mencionar lo que sería colectivismo. El Dale. individualismo, y después me gustaría decir qué es lo que no son ambos. El Ok. individualismo y es muy interesante analizarlo junto al colectivismo, porque justamente son como dos extremos de la misma línea, ¿no? O dos extremos del mismo espectro. El individualismo pone al individuo como foco de la importancia y, y de la protección y de los derechos y de las libertades y como ente moral, digamos, por encima de esto. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, Según alguien individualista o para una cultura individualista, los derechos del individuo, las libertades del individuo están por encima de lo que desee el colectivo. O sea, el colectivo en el sentido de la comunidad, puede ser cualquier cosa, la religión, la comunidad, la nación, el vecindario, Mm. cualquier tipo de grupos, ¿no? En los cuales la Sí, sí, sí. raza, la cultura en la que nos podemos diferenciar. Perfecto. Eh, Digo, raza por sí, para que se entienda eso, o sea, Sí, pero, etnia, se claro, entiende, etnia, sí. exacto, exacto. Etnia creo que estaría mejor dicho. Eh, entonces, el individualismo dice, vos podés tener un montón de colectivos diferentes, o puede ser, obviamente, puede ser miembro de un colectivo, pero el individuo es el más importante.
el grupo nunca puede pasarle por arriba al individuo. Los derechos del individuo son, digamos, inalterables y son absolutos. No se puede, o sea, en definitiva, si le tuviese que explicar a alguien con muy pocas palabras, sería para el individualista, el individuo nunca debe ser sacrificado al grupo. Claro, Entonces nunca podemos, totalmente. nunca con la excusa, con cualquier tipo de excusa sobre beneficiar a la comunidad o lo que sea, podamos avanzar sobre los derechos del individuo. Esa es la posición, digamos, más concreta del individualismo. Exacto. ¿Vos querés mencionar un poco el colectivismo? Sí, sí, bueno, yo, por cierto, también hacer una intro que, a ver, yo personalmente, digamos, no es un tema que quizá a ver, o sea, si bien me vi un montón de contenidos, muchos que me pasó Pato, ¿cómo decir? Yo solía quedarme con quizá esa dimensión que mencionaste de la RAE, de este tema de individualismo y colectivismo, y debo decir que sinceramente, y esperemos que, por ejemplo, con lo que hagamos este video, logremos mostrar un poco, ¿no? De qué hay atrás, es mucho más interesante y mucho más abarcativo este tema de individualismo y colectivismo. O sea, no sería comparable con capitalismo versus comunismo ni loco. Creo que eso es casi, si querés, económico-social. Esto va mucho más, involucra religiones, valores y cultura. Entonces, bueno, yendo a lo del colectivismo, bueno, justamente lo que yo pude ver del colectivismo es que digamos, es al revés a lo que vos dijiste, en el sentido de que la comunidad, el colectivo, que como dijiste puede ser una variedad de cosas, está por encima del individuo. De hecho, el individuo se define no por, a ver cómo puedo decir, por sus capacidades particulares o digamos por su, si se quiere, ascenso social, porque muchas veces se mete el progresivismo, más o menos, a veces un poco más colectivista, otro más individualista, pero sino por, digamos, a vos te define el colectivo. Un colectivo que puede estar dividido en clanes, un colectivo puede estar dividido digamos, en castas, típicamente en la India. En fin, o sea, a ver, yo, no sé, a ver, me pongo un poco con países, ¿no? Pero digamos, el colectivismo es muy presente en países tan diferentes como China o Japón, por ejemplo, de Asia Oriental. En general está más presente en Oriente que en Occidente, ahí me adelanto un poco, pero bueno. Y en ese sentido, por ejemplo, a ver, digamos, no sé, a ver, en China, no se puede decir que hay exactamente una religión, sobre todo por ese comunismo, pero sigue muy presente el pensamiento de Confucio, ¿no? El confucianismo, que es algo milenario. Entre tantos preceptos, y yo no soy especialista en confucianismo, pero uno de ellos muy importante es lo que es el colectivo y sobre todo el sentido de armonía, que también se aplica a cuestiones arquitectónicas. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que la realidad es esta. Si un individuo quiere, como dice Pato, o sea, tiene sus derechos, lo que sería individuales, pero, a ver, al ejercer sus derechos, perturbaría de alguna manera lo que dice la comunidad. Voy a poner quizá un ejemplo extremo, no sé si es así, pero vamos a suponer que según el confucianismo, las mujeres no digo que no tendrían cero derechos como quizá la ley Sharia en Irán, no, pero vamos a suponer que no pudieran conducir, no sé, perdón por ejemplo, pero digamos, o no pudieran ni conducir ni ser dueños de animales, y en Occidente, digamos, prácticamente creo que no debe haber una constitución real liberal que diga algo como que la mujer o no tiene derechos, bueno. Ahora, si se juntaran algunas mujeres y quisieran ejercer mujeres u otro colectivo, fue un ejemplo, pero ejercer ese derecho de la tenencia de animales y además de conducción, lo que te diría el colectivismo es, mirá, la realidad es que el statu quo de la comunidad es más importante que esto, así que naciste en esta sociedad, bueno, no vas a poder realmente ejercer eso y bueno, entonces pero además, ¿pero en qué se basa, por ende? En que si la comunidad está bien, digamos, si colectivamente que las mujeres, o que un colectivo no puede acceder a ciertos derechos, hace a algo así, que es muy cuestionable, pero hace a la felicidad o al progreso que lo establecen algunos iluminados de arriba, digamos, en Tal cual. esa Sí, pirámide. ese es un factor interesante que me encantaría que discutamos. Por eso, bueno, en fin, para resumirlo, es más importante ese orden social colectivo que hace a la felicidad de todos que los derechos de un individuo. Así que, Tal más cual. o menos a grandes rasgos, que sería eso, digamos. No, me parece que estuvo perfecto tu análisis. Y me encantó lo que mencionaste de que
de los diferentes tipos de colectivos que puede haber, que creo que es algo que hoy está muy en boga. O sea, dependiendo del momento histórico en el que nos estemos entrando, pueden cambiar, pero siempre se puede analizar eso. O sea, hoy en día yo creo que estamos en una cultura, o sea, podemos analizar sociedad por sociedad, pero globalmente en general creo que la cultura de las personas es muy colectivista y lo podemos ver con muchas problemáticas de hoy en día. Viste, por ejemplo, el tema racial en Estados Unidos, o sea, los negros, los que son negros y somos negros, Black Lives Matter y todo eso, y es como en contraposición a los blancos y también los blancos que está la alt-right Sí, y etcétera. sin Entonces duda. se ve como mucho eso, y esos son dos grupos que son extremistas y que son altamente colectivistas. Pero después lo vemos en otras clases de problemáticas, por ejemplo, los nacionalistas versus los inmigrantes, em, o los ricos versus los pobres. Sí, Entonces, perdón, pero acá en Argentina, yo, perdón, pero no, no quiero dar algún nombre de corriente política en particular, pero realmente mientras escuchaba esto, básicamente lo que pensé es, hey, esto lo conozco, porque, por ejemplo, se hablaba de la Unión Soviética como un ejemplo de colectivismo en este sentido, en el sentido de que uno de los grandes rasgos era que se pierde la individualidad. Por ejemplo, yo no te diría, esto es medio, pero yo no te diría Pato y vos no me dirías Franco o Patricio, Franco, Fran, sino que sería, puede ser camarada, compañero, claro. en fin, boina blanca, o sea, digo, ¿viste? Correligionario, pero y eso no es un chiste, o sea, digo, nada, pero el lenguaje influye mucho. Entonces, quería decir que hay muchísima conexión con la Argentina y con Latinoamérica. No es que es un tema del, no sé, del primer mundo o de algún lugar lejano, nada que ver. No, sí, 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 totalmente. Incluso también hoy en día acá en Argentina, bueno, en todo el mundo, pero en Argentina también, el movimiento la parte más radical del movimiento feminista, o sea, Claro, se puede ver en entrevistas, artículos, papers que se escriben, que se nota ese colectivismo fuerte de mujeres versus hombres, o sea, no individuos que tienen diferentes ideas, individuos que hacen cosas mal, individuos que hacen cosas bien, y individuos que luchan por cosas buenas, por cosas malas, sino no, obviamente no digo en todos los casos, digo, pero se nota en casos donde este colectivismo está fuertemente arraigado. Pero bueno, sí, quería mencionar también qué cosas no son el individualismo y el colectivismo, porque muchas veces como que se cae en esta clase de cosas. Generalmente los detractores de alguno de ambos, tipo, caricaturizan al otro. Cuando claro. decimos colectivismo, no queremos decir como necesariamente que una cultura colectivista, primero de todo que es un espectro, o sea, yo lo pensaría de esta manera, como un espectro, entonces tenemos como lo más, o sea, se puede ser muy individualista, muy colectivista y después todo el medio, Claro, yendo más hacia un lado o hacia el otro, ¿no? En general creo que el mundo está muy del lado colectivista, incluso las sociedades más individualistas son altamente colectivistas. Pero bueno, habiendo dicho eso, em, sí, iba a hablar sobre lo del colectivismo. Incluso una sociedad que es colectivista o una persona que es colectivista, eso no significa que los individuos no importan en lo absoluto y que, o sea, toda pérdida de individualidad es deseada y que no existe en absoluto la propiedad particular. O sea, no necesariamente se tienen que dar esas cosas para que una sociedad, una persona sea colectivista. Ese sería como el extremo absoluto, ¿no? Yéndonos y después, desde el punto de vista de individualista, y esto es aún más quiero dejarlo claro. Disculpa, justo me estaban llamando por teléfono. No, no pasa nada. Em, Muchas veces se habla de individualista como vos sos un individualista, lo único que te importa sos vos mismo o las personas, y es como una persona individualista es como que no, quedaría como que no quiere vivir en sociedad, no quiere trabajar en equipo, tiene como una mirada del mundo de cada uno en su isla y todos contra todos. Y eso no es verdad. O sea, el individualista simplemente habla de la importancia del individuo, la importancia de los derechos del individuo, de proteger las libertades, pero, pero eso no dice nada sobre la importancia del trabajo en equipo, la importancia, o sea, las diferentes culturas que hay, con todo lo bueno que ellas tienen, Ajá. definirnos en diferentes comunidades y colectivos. O sea, un individuista no es que está en contra de cualquier cosa. O sea, por ejemplo, Claro, sí, si sí, yo que es soy un ermitaño, digamos.
Claro, claro, claro. Una persona que, por ejemplo, un individualista, entre comillas, que es de Boca, o sea, diría, yo soy de Boca, hincho por Boca, o sea, y estoy en este colectivo que es de hincha de Boca, estoy con toda esta gente. No tiene nada que ver eso, o puede trabajar perfectamente en equipo, está a favor del intercambio, del comercio. Nada, solo para sacar eso en medio, ser individualista no significa cada uno por su cuenta y que sobreviva el más fuerte. Todo lo contrario, de hecho. Es que, perdón, pero iba a llevar a que justamente, digamos, el individualismo como lo estamos definiendo, a ver, al resaltar, digamos, aquella especificación, si querés, división del trabajo, inclusive, ¿no? Para meter quizá una variante más económica, pero sabiendo que, por ejemplo, yo quizá me puedo distinguir más en hacer tales bienes y vos en tales bienes o tales servicios, somos interdependientes. A ver, no sé, voy a decir cualquier cosa. Si yo soy Mercedes, no sé, yo soy el dueño de Mercedes-Benz, ojalá, y bueno, hago autos muy buenos, y vos en cambio sos el dueño de Apple, haces computadoras buenísimas, pero a ver, si Apple se pone a hacer autos y yo me pongo a hacer computadoras, no va a terminar bien. Así que sí somos interdependientes, claramente. Sí, 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 tal cual. Em, ¿Y por qué digo yo que, o sea, es muy extraño lo que pasa en varias de nuestras sociedades? El caso de Argentina, Estados Unidos, Francia, que tuvimos, o sea, que nacimos así, o sea, que somos naciones quizás más nuevas, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, Argentina, y que ya tuvimos constituciones más liberales, etcétera. Es raro, porque, por ejemplo, el caso de Argentina. Argentina tiene una constitución que es muy individualista. Habla mucho de Totalmente. o sea, de la importancia de la protección del individuo, de que el Mm. Estado no tiene que ser abayazante, de que a menos de que alguien no esté avanzando sobre, de que un ciudadano no esté avanzando sobre los derechos de un tercero, entonces, digamos, no, debería ser dejado tranquilo. Y sin embargo, la cultura argentina es muy colectivista, eh, lo cual es extremadamente interesante. Y quizás quería dar algunos ejemplos Sí, de lo que sería el colectivismo, como para llevarlo un poco más a tierra, sobre todo en dale. la cultura argentina. Bueno, con esto de coronavirus, además tenemos una muy buena, o sea, es como muy bueno analizarlo desde esta perspectiva, porque pasa mucho esta cultura colectivista que tenemos de, por ejemplo, en Argentina, vos persona que, y no estoy dando un juicio de valor si es una buena idea o no hacer esto, yo lo estoy simplemente planteando No, es desde el una análisis, descripción, claro, digamos. análisis Sí, individualista versus colectivista. Esto de, bueno, hay un virus muy peligroso y muy contagioso, estamos todos de acuerdo, que está en circulación, entonces del Estado va a ser que los individuos, o sea, que cada individuo particularmente, perdón. estén en su casa. Es que, eh, sí, disculpa, decime. no, 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 es que es muy, o sea, perdón, pienso en el Estado y nada, pienso en un meme de Ginés González García, o sea, todo bien, pero bueno, no, Ok. no, no, dale, está perfecto, por favor, no. Claro, claro, pero es tipo, bueno, vos, Franco, ponele que vos tenés que salir a trabajar, no sos un grupo de riesgo, no tenés ningún tipo de síntoma ni convivís con nadie que haya tenido vida, no importa, vos tenés que quedar en tu casa igual. ¿Por qué? Porque el Estado lo dice, o sea, porque es por el bien mayor, por el bien común, por lo que sea. Sí, sí, Entonces, es por lo que alguien define, en cierto sentido, dale. arbitrariamente en el sentido de que, bueno, lo definen ciertas personas y vos no tenés nada que decir al respecto. Sí, Eh, perdón, y habría que ver el criterio de selección, porque es un caso real, habría que ver el criterio de selección de esas personas, claro, proveniencia, pero bueno, qué sé yo. claro, claro, claro. Yo creo que y Argentina dio como un vuelco cada vez más y más y más hacia el colectivismo en los últimos, que serán 90 años o en el último siglo. Otras cosas que son como ampliamente colectivistas, o sea, los sindicatos que son extremadamente fuertes en Argentina, o esta idea de muy nacionalista de Argentina, de por ejemplo proteger la industria nacional, o sea, eso también es como una idea colectivista, tipo, eh, los individuos en Eh, sí, o sea, para mí, por ejemplo, para mí que soy un individualista, mm, la persona que produce lápices en China o la persona que produce lápices en Argentina, para mí son dos individuos. O sea, no me importa o sea, no tienen nada de su característica en términos de su nacionalidad, les otorgan nada bueno ni ni nada malo para un individualista. claro, es irrelevante. Claro, exacto, exacto. Eso es una claro, exacto, es irrelevante. Una cosa que tienen los colectivistas, o como la cultura colectivista, es esto de que hay características que componen a los individuos de ese colectivo, que en realidad deberían, o sea, que para un individualista son irrelevantes,
y para los colectivistas no lo son. Esto puede ser la nacionalidad, el color de la piel, el idioma que habla, los ingresos que tiene y qué religión tiene, qué cultura tiene, cómo se viste, y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos. O sea, En todas categorías, digamos. claro, de hecho yo relaciono mucho este tema de colectivismo con discriminación y fascismo. O sea, el fascismo sería como un subtópico de la discriminación, Claro. pero de discriminación en el sentido que se ve mucho que, o sea, está mi colectivo contra el otro. Entonces estamos diferenciados quizás por algo tan banal y tan estúpido como el color de piel. Pero no importa, vos tenés otro color de piel, yo tengo el de mi grupo, así que no podemos ser amigos. Estamos Sí, diferenciados. Sí, disculpa. perdón, es que no quiero olvidar, no quiero meter con eso, pero después quisiera agregar alguna mención a lo que sería el progresismo, por decirlo de una manera, y y cierta hipocresía que hay a la hora de plantear esta alteridad. Pero nada, lo dejo Sí, para no, no, tomar se más dice. adelante. Se dice. Ya, a mí este No, tema bueno. No, por eso, me no, pero quema mucho, así que vos deteneme cuando quieras y No, comentá. está bien, no, pasa. Dale, pasa que está bien. No quiero, quizá, claro, quizá en el video anterior estaba más compartimentalizado porque era más descriptivo y este, evidentemente, es más argumentativo o subjetivo, si se quiere. Claro. Pero no, por eso, a lo que voy, Pato, a ver, ¿cómo explicar? Para relacionar varias cosas que vos decías, pero por un lado, a ver, es un poco extraño lo que sea en la Argentina. Digo en serio, porque, a ver, yo siempre me puse a pensar, ¿cuáles son algunos típicos rasgos de la sociedad argentina, además de la anomia? Es decir, típicamente el no respetar normas. Hay un gran autor que se llama Carlos Santiago Nino, que escribió, un jurista, que escribió mucho sobre este tema, la anomia boba, que básicamente en Argentina la norma soy yo. O sea, ¿viste? No se puede hacer esto. Y con el coronavirus se está viendo un montón, ¿eh? ¿Cuánta gente? Discúlpame, y que fíjate, es un extraño liberalismo, si se quiere, que dice, a mí me vas a decir lo que... Viste como Robert De Niro, me estás hablando a mí, Estado. Pero esa misma persona, pero cuidado, que esa es la misma persona, tranquilamente, que después escribe en las redes, por poner un ejemplo, cuidémonos entre todos, el Estado es lo mejor, ¿quieren un Estado más chico? Neoliberal. O sea, a lo que voy es, digamos, ¿cómo te puedo explicar? En la Argentina, nada, hay posiciones muy como contradictorias, pero quiero retomar lo que decía antes de lo que sería el cierto tipo de progresismo. En mi opinión, le queda bastante grande esa palabra, pero bueno, que por ejemplo, dice ciertas cosas como, no, bueno, viste, voy a decir, si no estás conmigo en tal iniciativa, si querés en tal ley, una ley, por ejemplo, de ciertos cupos en ciertos organismos públicos, ley que, por ejemplo, implicaría inventar categorías. Sí, estoy hablando en este caso, y voy a hablar de algo numérico, yo no tengo ningún problema con ninguna orientación sexual, y vos tampoco, Pato, lo estamos aclarando, por cierto. Hablo, por ejemplo, de lo que es la última ley, esa ley de transexuales, digamos, que creo que se aprobó. Que, a ver, yo no tengo ningún problema, después vamos a hablar, un capítulo aparte vamos a hacer de lo que es acción afirmativa o este tipo de cosas, digamos. Básicamente es poner cupos o sea, quitar después meritocracia es una mala palabra, pero si quiere quitar no sé, el concursar por un puesto y que ese color de piel o orientación sexual o lo que sea, esa categoría, o sea, como antiguamente digamos, te echó para atrás o te quitó ciertas oportunidades laborales, ahora te las potencia independientemente de tu idoneidad, ¿no? Esa palabra que tan poco a veces le gusta al Estado en general, a los cargos públicos. Entonces, a lo que voy es, ese progresismo, por ejemplo, dice, no, bueno, si vos no me acompañás en esta iniciativa, vos sos, y ahí yo digo, vos sos, digamos, lo que sería la némesis en cualquier religión. Digo, viste, muchas veces el diablo, vos sos todo eso. Entonces, Claro. individualista, vos querés que se mueran todas las personas. Y además de eso, yo simplemente quería agregar, y ahora te dejo, Pato, pero algo con lo del coronavirus que siento que tenía que mencionarlo, porque además lo habíamos mencionado en el estudio anterior, pero una vez más se sigue con la campaña, estaba hablando de Argentina, del miedo, de los que salen, pero directamente hablando de muertos o
dicen, quiero decir, esto lo dijo, si no me equivoco, Boyan, que es el Ministerio de Salud de la provincia, o sea, gente con un cargo, que te dice cosas tan así como lo que vos decías, o sea, si vos salís directamente van a haber fallecidos, mire que vamos 10.000 muertos, ¿sabés lo que van a haber? Y cerrar con esto del tema coronavirus, lo que yo decía, es que Ginés González García, consultado sobre, bueno, la situación y qué pasa, viste, bueno, las falencias de esta cuarentena están mal planteada, pero tampoco quiero cambiar mucho el tema, solo digo esto, que dijo, bueno, miren, el Estado puede hacer las cosas hasta cierto punto y el resto son las personas. Y nada, digamos, plantear la hipocresía de, ¿qué estás diciendo? Uno, que el Estado es absolutamente ineficiente, o es bastante ineficiente. Dos, bregás por un Estado pequeño, Ginés González García no me suena mucho eso. O tres, estás queriendo chicha y limonada, o sea, cuando te conviene, aguanta el Estado, pero viste, el Estado no rinde cuentas después. Nada, Claro. quería decir eso, ¿no? Pero bueno. No, sí, 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 totalmente, boludo. Y lo que vos decías de todas estas políticas de cupos también es muy interesante que lo hayas compartido porque son fundamentalmente colectivistas. Eso generalmente son los cupos, eh, o sea, sé que son políticas que se aplican en varios países, cupos de mujeres o de transexuales o incluso de diferentes etnias o diferencias así como culturales. Por ejemplo, en Estados Unidos pasa mucho con los cupos para estudiantes en las universidades. Entonces, Claro, quizá, como los buen ejemplo. asiáticos, como en general a los asiáticos les va muy bien para ingresar a las universidades, lo que suele pasar es que son discriminados en contra por su característica de asiáticos y como ya las universidades ya llenan esos cupos, hay estudiantes que son muy buenos estudiantes. Digamos, sus rasgos faciales y su piel no debería importar en lo absoluto y sin embargo no son aceptados porque son asiáticos. Así que Increíble. Es como volver a los 60 pre-Martin Luther King, pero contra los sí, asiáticos. Increíble. sí, 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 la verdad que es tremendo. Y, y todo este tema de individualismo y colectivismo creo que lo podemos analizar desde varios puntos de vista. Antes de empezar estábamos hablando un poco del tema de religión Sí, sí. y también lo quería poner un poco una perspectiva histórica. Hasta donde tengo entendido, las sociedades en general, en la actualidad y en general en el pasado han sido fundamentalmente colectivistas. Un poco esto cambió o sea, toda esta idea del individualismo nace, o sea, o se refuerza con la Ilustración, hace unos pocos siglos. O sea, generalmente lo importante en el pasado, que sigue siendo importante, eso es lo que quiero marcar, y estas son cosas que van y vienen, pero lo importante era eh, digamos, la nación, o sea, el reino, el imperio, la tribu, el Claro. grupo, entonces, y sacrificar a los individuos, o sea, sacrificar a los individuos por el bien del grupo era algo que era completamente aceptado. O sea, es algo que sigue sucediendo hoy en día, pero podemos ver ejemplos en el pasado donde donde es hermoso porque es literal. Por ejemplo, los sacrificios humanos. Vamos a sacrificar a esta doncella para para tranquilizar a los dioses, para alegrar a los dioses, para que la cosecha sea buena. Eso es como una ilustración poética Gráfica. y literal y perfecta y gráfica de lo que es de lo que sería como una sociedad colectivista, donde vos de nuevo, no estoy diciendo que las sociedades colectivistas todas sacrifiquen a sus No, no, no. ciudadanos, a los dioses, pero digamos, esa es como, podemos ver bien ahí físicamente llevado al extremo la idea esta de colectivismo, donde no importan tus libertades, tus derechos, nada, vos sos parte de este grupo y el grupo decide qué hacer con vos para ver qué es lo que vamos a obtener. Una Claro, cosa, perdón, en sí, ese sentido serías un insumo, si se quiere, de, una vez más, esas políticas grupales, colectivistas, básicamente. exacto, exacto, exacto. Quiero decir dos cosas más con respecto a eso. Una es muy Sí, interesante que hoy en día se estudia mucho, yo estudio economía, y en economía se estudia mucho lo de maximizar la utilidad total. Cuando estás viendo, por ejemplo, un problema de microeconomía o macroeconomía, de cómo el central planner, como el planificador central, generalmente claro. es el Estado,
puede hacer para maximizar la utilidad total. Generalmente se ve, bueno, si pongo un impuesto acá, si hago que no se puede importar, o si pongo un subsidio para exportar, yo qué sé. Entonces, Claro. incluso en nuestras universidades y en nuestra academia actual, al menos desde la parte de vista de la economía, se ve muchísimo esta idea colectivista de vamos a sacrificar parte de los individuos del grupo para maximizar para intentar maximizar la utilidad total, ¿no? O sea, con toda Total. la problemática que eso conlleva. No necesariamente, además, tiene que ser, de nuevo, colectivismo no necesariamente es sacrificar al que mejor está para, para el que peor está, digamos. Puede ser sacrificar al que peor está para el que mejor está, digamos, si eso genera una maximización de la utilidad total. Así que tampoco nos confundamos en términos de eso. No sé si quieres. Sí, no, yo en realidad, a ver, digamos, en esto que venimos justamente planteando de comparar el individualismo con el colectivismo, y ya que hablabas de las cuestiones históricas, sí, a ver, cuando yo mencioné antes el tema de Occidente y Oriente, eso está muy presente y tiene razones históricas. Vos, Pato, hablaste de la Ilustración y, bueno, y a ver, la Ilustración, básicamente el continente en el que se desarrolló y después se exportó justamente es Europa. Bueno, Sí, entonces, digamos, dado que Europa tenía un montón de colonias a lo largo, creo que no quedó continente, básicamente sin haber sido colonizado de alguna manera por Europa, bueno, a ver, llegaron esas ideas. En algunos lugares, Estados Unidos típicamente, tuvieron, digamos, más recepción, o Latinoamérica, si se quiere, digo, las constituciones basadas en lo que fue la Constitución de Estados Unidos, ejemplo la Argentina, y otras, por distintas cuestiones, que esto lo hablamos un poco antes del programa, no tuvieron tanta aceptación. Un buen ejemplo es la India, ¿no? Que está al día de hoy ese sistema de castas, pero ¿por qué? A ver, porque, digamos, a grandes rasgos, por decir una manera, digamos, dependía de qué tan predominante y vigente al momento, digamos, de primero lo que era la conquista y posterior colonización europea de distintos países europeos, estaban lo que eran las culturas que vivían previamente ahí. No sé, uno puede pensar desde aztecas, mayas, hasta justamente, bueno, son un poco diferentes, ahora no, creo que no son mongoles, sino que había una cultura que se llamaba mogol, o sea, no mongol, mogol, creo que en la India estaba, o en Sudáfrica, bueno, estaban los famosos zulúes también, pero a lo que voy es, a ver, ¿qué tan importantes eran y cuál fue su legado? Porque, a ver, uno puede decir, bueno, pero en Australia no había nadie. No, 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 en Australia habían aborígenes, desgraciadamente, igual que en Argentina, en Estados Unidos y en muchos otros lugares, digamos, hubieron lo que se conoce como el ethnic cleansing, o sea, básicamente limpiezas étnicas, así de horribles como suenan. Pero a ver, a lo que voy es, ¿qué legado quedó? Por ejemplo, vos recién, Pato, hablabas de los sacrificios humanos, y bueno, una de las grandes cosas, digamos, que hacían los aztecas, por ejemplo, yo que viví en México, esto se estudia, era el sacrificio humano, y luego se fue reconvirtiendo en eso. Pero a lo que voy es, por ejemplo, en India, y a lo que más quería decir, China o Japón, quedaron culturas milenarias previas. De hecho, China, a ver, básicamente, si bien hubo un poquito de infiltración europea, en Japón hubo bastante más. La realidad es que hay partes que no fueron tocadas, por decirlo de una manera. Entonces, por eso quedó el colectivismo ahí. Y algo que yo quería, si querés avanzando un poquito más, ya que definiste lo que es individualismo, lo que es colectivismo y lo que no es, a ver, digamos, a ver, ¿cómo puedo decir? A mí me gustaría hacer un hincapié en algo que vos venís diciendo, pero que es básicamente cómo el individualismo y el colectivismo, primero, no existe en estado puro, claro. que yo, por cierto, yo he escuchado a un autor, digamos, que decía algo así como, si se quiere un individualismo puro, sería algo así como, no sé, alguien, no existiría primero, pero además sería como alguien absolutamente autosuficiente, pero inclusive respecto a sus familiares, o sea, sería no sé, una especie de dioses, o sea, seríamos todos dioses, pero dioses así Zeus, no dioses menores, no, no, dioses, digamos. Y bueno, entonces vos te provees de todo y ya está, y el otro no me importa, por Me supuesto. parece que tiene una definición de individualismo diferente a la nuestra igual, ese tipo. No, no, bueno, no, sí, no, ya sé, no, no, o sea, estoy poniendo como un ejemplo, obvio, digamos, es perfectible o diferente, pero igual ojo que estoy hablando de individualismo
in extremis, pero bueno. Y Claro, luego, donde sí creo que vamos a tener un poco más de cohesión en ese sentido, era el ejemplo del colectivismo puro, que era algo así, estaba en inglés, pero él decía como el hombre hormiga. O sea, alguien que primero es menos que un número, es nada, digamos, es algo, o sea, es algo en tanto existe en el mundo, digamos, una especie de cogito ergo sum, digamos, pero, y claro, pero después por la colonia, la colmena, o lo que uno quiera, puede pensar en abejas ¿cómo se llaman? Era mejor el caso, bueno, las hormigas también, pero él hacía un lindo paralelismo que estaba bueno, porque él decía, mientras uno o la mayoría de las personas son esas ovejas, esas hormigas o abejas de la comunidad, digamos, hay una queen bee, o sea, una reina claro, abeja o una reina hormiga que existen en el mundo animal, digamos, que son estas personas que planifican. Y él decía algo muy interesante que decía, mirá, ¿cuántas personas son colectivistas, como veníamos diciendo, Pato, no sé, de tales comunidades, inclusive en Occidente, pero no se plantean que si quieren dar realmente el salto a ese colectivismo, o sea, un colectivismo fuerte, dice, a ver, decía algo así como, esto puede entenderse como un sesgo anticolectivista, tranquilamente, pero decía algo así como, sería interesante, y acá yo creo que se puede meter lo que es el falso progresismo, lo que se conoce hoy como una especie de progre de Palermo, o sea, te preocupa mucho lo internacional, tenés un celular Apple, te preocupa, no sé, que está perfecto, pero te preocupan los niños desnutridos, wichis, pero te sabes todos los personajes de tal o cual, y no creo que esto suene chauvinista, pero te sabes los personajes de tal o cual serie típicamente estadounidense, ¿no? ¿Qué le dijo Chandler a Phoebe? A mí no me interesa, digamos. Pero bueno, espero que los amigos de Friends no me salgan corriendo, pero es un ejemplo nada más, sublimado. Y a lo que voy es, entonces, lo que plantean muchas de esas personas es, sí, sí, vayamos al colectivismo, pongamos cupos, todo eso, pero no se preguntan qué pasa si ellos no son los central planners, o sea, si ellos no son los claro. planificadores. Porque todo muy lindo en ir en un extremo, por supuesto, a esta colmena o a esta comunidad. Pero ¿qué pasa si, y yo esto, perdón, pero me cuesta mucho no pensar en 1984, ¿sí? O sea, realmente una crítica hermosa, y o la rebelión de granja, ya a otras cuestiones que ya tocamos, como comunismo, socialismo, pero ¿qué pasa si vos sos una de las hormigas, ¿no? ¿Te ¿Qué pusiste alguna pasa vez si, en los... claro, o qué pasa si vos sos el que tiene que ser sacrificado? O sea, si sos colectivista, tenés que tener en cuenta eso. Vos, tus Claro, hijos, tu esposa, tu esposo. Bueno, a ver, lo que decía este hombre, esta persona era increíble, decía, sí, o sea, todo muy lindo en su momento, por decir una manera, ¿no? En proponer la revolución bolchevique, concretamente, ¿no? O sea, esa, pero ¿qué pasa si de repente hay una interna que básicamente le estaba criticando al trotskismo con lo que después hizo el stalinismo y decía, ¿qué pasa si de repente caen a tu casa, le pegan a tu mujer por, digamos, ¿cómo era que decía? Por atreverse a ser intelectual, o sea, por leer un libro y te queman la casa, te confiscan todo, o sea, y te mandan a Siberia. ¿Ahí te gustó el colectivismo? Y bueno, viste. Sí, 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 Nada, no, era algo que yo quería rescatar, digamos. Y por cierto, decir algo, perdón, ¿no? Y decir algo que también es cierto, que... Ah, perdón, ¿puedo retomar algo que estaba diciendo antes que me acordé? totalmente. A ver, me acordé que uno de los puntos que yo decía que era interesante de analizar, llevar esto a la Argentina, es el siguiente, es que, ¿te acuerdas que yo empecé a decir que uno de los rasgos que definía la sociedad argentina era su, ¿cómo te puedo decir? Su solidaridad, típicamente. O sea, realmente, comparado con otra, además de la amistosidad en el trato, bueno, pero ¿a qué me refiero con esta solidaridad? A que frente a tantas crisis financieras, frente a un Estado, como vos dijiste, que en los últimos 80 años, a pesar de ser colectivista, realmente falló en varias funciones, y esto abarca no solo de distintos partidos, sino directamente de distintos regímenes. ¿Qué pasó? Bueno, la sociedad civil, si se quiere, salió a paliar, se vio mucho después del 2001, ¿no? Salió a paliar, pero antes también, salió a paliar muchas de esas falencias. Y es muy curioso, por ende, entonces, cómo, digamos, ¿cómo puedo decir? Una sociedad que tiene muchos rasgos de colectivista, sin embargo, colectivista estatal, vamos a decir, porque, a ver, no es que si bien hay nacionalismos, hoy vos vas a alguien nacionalista argentino, por más que sea, digamos, bien de izquierda o bien de derecha, si vos le decís, bueno, che, nacionalismo pero sin Estado, salvo que justamente un anarquista no debería ser muy nacionalista, te va a decir, ¿cómo?
O sea, vos le decís, no, está buenísimo, pero no, pero la bandera argentina, no van a ver bandera, va a haber un flota-flota en vez de bandera. No, ¿cómo? No, ¿qué haces con la bandera? ¿Qué te metes con la bandera? Te acabo de, viste, Ricardo Iorio, así. Entonces, la cuestión es, nada, que lo que digo es un colectivismo estatal que sin embargo, ¿cómo se dice? A través de un individualismo solidario, si se quiere, vino a suplir la falencia, que al día de hoy se mantiene, por cierto, del Estado. La verdad que fue yo creo que en grandes rasgos es mal administrado y una de esas grandes malas administraciones se llevan por política cortoplacista y enriquecimientos personales. Yo no sé, viste, si es que cuando tenés el poder no sabes cómo manejarlo o lo que sea, pero las cosas, digamos, nada, te llevan a eso, así que quería agregar eso, por cierto. No, sí, 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 fue súper, súper interesante y yendo a lo que vos decías de, o sea, como estas problemáticas del colectivismo o efectos que ha tenido en el pasado, quería remarcar también que en el presente, o sea, o en lo contemporáneo, ya sea en lo presente inmediato o en las últimas décadas, también podemos ver efectos del colectivismo. Vos mencionabas un poco el siglo XX, pero creo que podemos sacar ejemplos de muy concretos y muy sangrientos de lo que sería una aplicación ni siquiera tan extrema del colectivismo. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, hoy en día tenemos, o sea, Cuba, que es una sociedad muy colectivista, o Venezuela, o sea, cómo en Venezuela fue dejando lugar a políticos y a ideas y a una cultura cada vez más colectivista hasta que sucedió la hecatombe pronosticada, obviamente, por todos los economistas y sociólogos que sabían que con esa clase de cultura eso iba a venir. Y después cosas incluso como mucho más sangrientas y más problemáticas. Por ejemplo, la última dictadura en Argentina tenemos los militares para mí eran claramente colectivistas, eran nacionalistas, eran tradicionalistas y no les importaba, o sea, avanzar sobre los derechos de los individuos, de los ciudadanos, sin importar si fuesen inocentes o no. O sea, para decirlo fuertemente, se cagaban en todos. Lo importante era la nación. Entonces sacrificamos a cualquiera con tal de lograr los objetivos de la nación, que son los que yo digo porque soy el dictador. Y Y por, perdón, agrego que creo que no se vio con mayor claridad que lo que fue la locura, digamos, de lo que fue la guerra de Malvinas, que se podría hacer un video aparte de eso, ¿no? Varios videos, Tal pero cual, bueno. tal cual, tal cual. Pero además es muy interesante lo de, este es solo un ejemplo, pero el ejemplo de los militares, porque eran dos bandos colectivistas luchando, o sea, justamente su colectivismo diferenciado era lo que los hacía combatir entre sí. Porque por otro lado, así como teníamos el terrorismo de Estado colectivista, tenemos el terrorismo de los otros De la grupos guerrilla. guerrilleros, claro, Sí. que tenían su ideología, tenían como su colectivo y sus ideas, y ellos querían imponer lo que su colectivo quería, y no les importaba matar niños, mujeres, hombres, soldados, policías, nada. O sea, los individuos no eran Miembros de importantes, su. Perdón, pero inclusive claro, de sus miembros de. propios. O sea, hubieron varias traiciones, ¿no? Digamos. Claro, claro, claro. Incluso está el caso de Khmer Rouge hace unas pocas décadas, hace el siglo XX, hace no muchísimo, en Camboya, donde murió aproximadamente el 20% de la población. O sea, porque lo que se quiso era como implantar la igualdad más igual que se puede existir entre todos los individuos. Y la gente se dividía de nuevo, o sea, como los dictadores dividían a la gente por colectivos. Entonces, todos los que o sea, hay mucha gente pobre e ignorante y poco culta, y hay un montón de gente que es muy educada, muy culta, entonces no podemos, es difícil Claro. unirlos en un conjunto. Entonces lo que hicieron fue, como era muy difícil darle mucho dinero, enseñar mucho y volver muy culta a la gente pobre, lo que hicieron es Claro. matar a los demás. Así lograron igualdad en su colectivo, ¿no? Entonces a la Claro. gente que usaba anteojos los mataban. A la gente que vivía en la ciudad o los mataban o los echaban al campo. Entonces lograron esa unificación colectiva justamente Pero, atacando a la gente de acuerdo a su visión de sus otros colectivos. Vos sos Vico, vos sabés leer, vos estudiaste algo. claro. Entonces, eso es lo que quiero decir. Las ideas, el colectivismo lleva a, lleva a un sacrificio, ya sea más concreto o menos concreto, porque incluso en Argentina, donde no hay sacrificios literales humanos, pero todo el tiempo el Estado está avanzando sobre nuestros derechos, en cierto sentido sacrificándonos, sacrificando nuestros derechos Es que por, sí. entre comillas, el bien común. Claro.
Y, Nada, no, sí, 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 o sea, sí, y sí, quería decime. agregar una cosa, por eso ese entre comillas está espectacular, porque hay que decirlo, parece un chiste, ¿no? O sea, más se avanza y por ineficacia, negligencia, lo que uno le quiera decir, más falencias hay, ¿no? Digo, el famoso tema que te dicen en Argentina, dale, está buenísimo que me pidas cada vez más impuestos, pero, ni hablar los políticos, pero, y si puedes evitar el hospital público, lo evitas, dale. Salud privada, dale. Bueno, mira, está buena la UBA, la universitario, pero primaria o secundaria, primaria, vamos a ir con la privada. Bueno, los que, por supuesto, como se puede, pero digo, gente que se rompe el alma porque sus hijos tengan, como te digo, salud privada, educación privada, y seguridad privada. Perdón, pero quiero meter un ejemplo en esto. Pero no es seguridad privada como quizás hace 20, 25 años, por un ejemplo, que era, ay, no, en un country o una garita en un barrio exclusivo de no sé, de algún lugar, viste, de capital o zona norte. No, no, no. Hoy en día está lleno de casos, pasacalles, sistemas de alerta vecinal, te hablo de La Matanza, te hablo digamos, de lugares donde, digamos, no es que abundan los recursos, y directamente hay grupos de personas que hacen rondines, ¿sí? Que, dicho sea de paso, anda a hablar del Código Penal ahí, por cierto, pero es la ausencia cabal del Estado y te agrego algo nada más. Cuando se va al Estado, como le ha pasado a Colombia, y como le ha pasado a México, y como le pasaba a Italia, o le pasa a Italia en el sur, en Sicilia, ¿quiénes aparecen? Aparece la mafia, bueno, en este caso, digamos, los narcos. Y, Claro. y, y bueno, entonces tenés escenas tan surrealistas como que, a ver, a ver, no puedo, obviamente no voy a defender a un narcotraficante, pero digo, a ver, van como si fuera el padrino y van y dicen, mira, tenemos los hijos, viste, hay 20 chicos que no están pudiendo comer o no están pudiendo tener salud. Y viste el narco, bueno, dale. Y entonces con su plata narco, que probablemente vas a usar a esos niños después como narcosoldados, va y lo provees el Estado, ni te vi. Andá con una Claro. bandera argentina. Digo, pero bueno, nada. Sí, no, sí, Perdón, sí. aclaro, bandera argentina en el sentido del Estado, no estoy hablando de ningún chauvinismo, digamos, ni xenofobia, nada que ver, pero Claro. nada, eso, lo quería agregar, pero. Y yo quería marcar también un aspecto que me parece crucial sobre el colectivismo. O sea, pues estuvimos hablando mucho del tema moral. También estuvimos Claro, hablando del tema práctico, pero, o sea, el tema moral es muy fuerte para mí. Al menos a mí me toca muy fuerte en términos de la historia que hay realmente de las consecuencias del colectivismo o de, digamos, de la aplicación de esa clase de ideas. Pero desde el punto de vista práctico también, si nos ponemos a pensar, ¿por qué falla el colectivismo? Para mí falla por algo que menciona mucho un intelectual estadounidense que a mí me encanta, que se llama Yaron Brook, em, que es, los colectivos están obviamente formados por individuos. Entonces, claro, somos todos somos personas diferentes entre sí. Yo pienso por mí mismo, yo como por mí mismo. O sea, vos y yo somos amigos, formamos parte de un grupo de amigos. claro, Cada uno de nosotros tiene su propio estómago. Vos no podés digerir por mí, no podés, si vos comés, yo no como, claro, si vos pensás, yo no pienso. Todos tenemos nuestros propios pensamientos, todos tenemos nuestras claro. propias preferencias, todos tenemos nuestros propios deseos. Entonces, hay una gran problemática cuando se habla de un colectivo, en el sentido de que quizás como colectivo podemos estar de acuerdo en algunas cosas, pero vamos a estar en desacuerdo en muchas cosas simplemente porque o quizás, mira, quizás vos y yo queremos algo, pero incluso si estamos de acuerdo en que ambos queremos ese algo, quizás lo queremos en diferente magnitud. Entonces quizás Sí, o nuestra, calidad, digamos. claro, en diferente magnitud, calidad, incluso aunque estemos avanzando hacia los mismos objetivos, quizás balanceamos esos objetivos de diferentes maneras. Entonces hay un grave problema en la idea del bien común o de que gane la mayoría, etcétera, de que ¿cómo podés dictaminar eso? Si todos pensamos cosas diferentes, vos no podés pensar por mí, vos no tenés mis preferencias. Entonces lo que se ve, Ah, ¿qué es lo que pasa en todos estos colectivos cuando se toma en serio esto? Siempre termina apareciendo el líder o el grupo de líderes que decide por los demás. Tenés el líder religioso, tenés el dictador, tenés el monarca, tenés el emperador, eh, sí. que es el que, el que canaliza, o sea, digamos, así es como se podría analizar, es el que canaliza la voluntad del colectivo. Es el que canaliza, si hablamos de socialismo, es el que canaliza la voluntad del proletariado. O en los Claro. militares es el que canaliza la voluntad de la nación. O el fascismo con el pueblo, supuestamente, digo, Exacto, Mussolini, o sea. con el pueblo, o es el que canaliza eh,
la voluntad humana con los dioses en el caso del líder vegetal. Entonces siempre hay un Claro, grupo de personas, generalmente parasitario, que en realidad obvio. es diferente al resto de la comunidad. No tienen diferentes estómagos, diferentes mentes, diferentes todo, diferentes preferencias. Y lo que termina pasando es que el conjunto tiene que arrodillarse bajo la voluntad de este pequeño, generalmente es un pequeño grupo o incluso una persona de líderes que todo lo pueden, y justamente como se está en un sistema colectivista donde no pasa nada si avanzás sobre los derechos del resto, eh, por ejemplo, caso Alemania también, o caso chino, Claro, como Mao Zedong y hoy en día, sí, entonces estás en una situación catastrófica, sí, porque están sí. gente que no sos vos, está decidiendo cosas que te pueden afectar muy negativamente y vos no tenés derechos. O sea, porque vos sos Claro. un individuo en un grupo y el grupo es lo importante. Nada, quería remarcar eso que es como para ponerse a pensar. No, obvio, obvio. Es que, a ver, o sea, yo coincido con eso que vos decís. ¿Cómo se dice? Y a ver, nada, qué sé yo, a mí, digamos, ¿cómo explicar? A ver, a mí me parece que, ¿cómo decir? Que está bueno entender que, bueno, a ver, no sé, yo lo considero que está muy bueno saber lo que son las definiciones de colectivismo y de individualismo, digamos, como para ver bien, y yo me concentraría en el tema, como vos decís, de los matices de cómo el colectivismo y el individualismo siguen presentes. O sea, y a ver, ¿cómo explicar? Y, ¿Y a qué lleva cada uno? Porque, a ver, me parece que en este caso hablamos de, por ejemplo, lo que pasa con el colectivismo, pero si se quiere, a mí me gustaría mencionar, por ejemplo, digamos, las ventajas que puede tener el individualismo tan justamente vituperiado, digamos, del colectivismo. O sea, según lo que estuve viendo, ¿no? Obvio. Sí, sí. Pero, a ver, una de las cosas, bueno, ya las mencioné, que era, digamos, lo que sería la división del trabajo, la especialización, ¿no? Quiero decir, como justamente, por ejemplo, obviamente en un marco de necesidades económicas, la realidad de cada uno, pero a ver, no sé, por ejemplo, uno a priori tendría una libertad de ejercer el oficio o profesión que quiera, por ejemplo, a ver, o si se quiere, pero esto es más economicista, o que demande el mercado. Pero en fin, el que uno quiera. Después verá, no voy a decir no para, si estudio para telegrafista y hoy me muero de hambre. Pero bueno, es un tema mío. La cuestión Claro. es, ¿cómo se dice? Entonces, por un lado, a ver, ¿y qué es lo positivo de eso? Además, ni hablar de la libertad que uno pudo preservar y ejercer, un derecho muy importante. Bueno, a ver, que al fin y al cabo, digamos, si yo realmente digo, no, ¿sabes qué? Tengo madera para esto y lo demuestro, bueno, digamos, voy a beneficiar al conjunto con eso. O sea, yo antes de que empiece el programa hablábamos con Pato de, por ejemplo, qué hubiera pasado si Messi, no el jugador Lionel Messi, un gran jugador, o Cristiano Ronaldo, lo que uno quiera, hubiera nacido en la Unión Soviética, por poner un ejemplo, o en otro país colectivista, donde el Estado determine, a ver, qué es lo que necesita, cuánto Cuba es el que vende. Necesitamos, no sé, qué sé yo, 20 mecánicos, 10 electricistas y 5 plomeros, y no hay ningún cupo para futbolista, por ejemplo, y entonces, bueno, Messi hubiera sido alguno de esos, electricista, plomero o mecánico. Y viste, la verdad, quizá hoy en día ni sabríamos quién es Messi, por ejemplo, y en algún punto realmente nos hemos privado, Messi pueden ser artistas, pueden ser intelectuales, o sea, otras profesiones, pues fue un ejemplo, y la verdad que eso me parece un poquito que es a lo que te lleva el individualismo. También, eso es uno de los beneficios que a mí me importaba más importante resaltar, y también, ¿cómo se dice? Porque en este momento no tengo muy en mente otros beneficios, porque quizá uno lo siente, vos seguramente, Pato, después tenga más, pero quería también hablar de, a ver, que por supuesto, como veníamos diciendo, que el individualismo puro, o quizá individualismos que se ven en otras sociedades, digamos, a mí la verdad que no me causa mucha simpatía, por decirlo de una manera. ¿Qué quiero decir? A ver, muchas veces se tilda, es muy difícil agarrar un país como los Estados Unidos de América, que tienen, creo que cuánto era, 350 millones de habitantes, que debe ser fácil, debe estar no quiero mentir, pero si están los 6 países más poblados, probablemente, del continente americano sin duda es el más poblado, pero lo que digo es,
a veces a uno le sucede, quizá como latinoamericano en este sentido, y acá sí hay que volver a este tema de estados que quizá no funcionan en Latinoamérica y sociedad civil que trata de suplir eso. A uno le pasa cuando viaja a Estados Unidos o cuando ve algunas películas o series de Estados Unidos, y ¿cómo decir? Una mentalidad de self-made man, o sea, o persona que se hace a sí misma y bueno, si tengo que pisar cabezas, las pisaré, ¿viste? Es así, o cuestiones, por ejemplo, ¿cuánto vale la familia? Y la clásica de, uy, te vas a estudiar a la universidad, probablemente en la otra costa, por ejemplo. Ah, bueno, listo, entonces tu cuarto va a ser el salón de trofeos mío de fútbol americano y quizá de danza, en patines de la madre, digamos. Bueno, y esas cosas a veces nos impactan, o porque a uno le pasa cuando, digamos, cuando vas típicamente a una ciudad como Miami, que tiene obviamente mucha influencia latina, pero vas a esos conjuntos de lo que acá serían como barrios residenciales, y ves que todas las casitas son iguales. El problema no es que las casitas sean iguales, pero sino que muchas veces los vecinos entre sí ni se conocen, o sea, tenés un problema y que te ayude Dios, digamos. Entonces, a lo que voy es que no estoy diciendo que, no estoy queriendo en sí criticar a la sociedad estadounidense, qué sé yo, pero a lo que voy es no es lo mejor. O sea, el individualismo, a ver, no, en un estado puro no es lo mejor, y como dice Pato, está bueno, o sea, no, digamos, siempre se va a estar entre el individualismo y el colectivismo, pero a ver, pero sí creo que está bueno a veces decir, bueno, chicos, a ver, si estamos en una ruta, en una banquina está el colectivismo, en otra el individualismo, bueno, realmente a lo largo del siglo XXI, lo que venimos del siglo XXI, el auto global a veces se está yendo un poquito el volante al colectivismo, y ya hemos tenido experiencias pasadas. Yo creo que rescataría, por ejemplo, esto, ya hemos tenido experiencias pasadas en más y en menos, y llevaron siempre a consecuencias negativas, ¿no? O sea, que en un extremo sería, por ejemplo, lo que vos mencionaste de Camboya. Así, nada, Claro. quería rescatar eso como, no sé, no sé si síntesis, pero bueno, como algo importante. Sí, 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 no, no, totalmente. Yo de nuevo igual digo un poco lo que decía al principio, me parece que una persona puede ser profundamente individualista y aún así, o sea, y que eso, individualista en el sentido de que le importan los derechos de los individuos y aún así Claro, tener un montón de amigos, ser súper familiero, súper claro. solidario, generoso. Así que nada, dejar aclarar eso. Pero Sí, me interesó mucho lo que vos decías de las implicancias prácticas de, del colectivismo, donde, o sea, justamente para mí, para mucha gente, se siente atraída por el colectivismo porque es tipo, no, pero somos todos, es la comunidad, lo importante es que nos vaya a todos bien, etcétera, el bien común. claro. Pero en la realidad tampoco sirve. O sea, yo estuve haciendo un poco una investigación y lo que me busqué una organización que se llama Hofstede Insights, que es una compañía de marketing y consultoría que hace análisis cultural de consumidores, organizaciones, administración. O sea, es una empresa que se dedica a hacer investigación y encuestas Claro, una para. consultora, digamos. Claro, es Digamos, una consultora que se mete mucho en el tema cultural claro, y ayuda mucho a multinacionales, porque pone vos sos una multinacional y querés abrir unas oficinas en la India y la cultura de la India va a ser importante. Entonces, esta es una empresa, 100%. O sea, claro, esta es una multinacional que se dedica a ayudar a multinacionales con el tema cultural. Así que en está realidad nada que ver con lo ideológico, eso es lo que quiero decir, no es que están sí, sí, sesgados, o sea, a ver, pragmatismo objetivo, por decirlo de una manera. tal cual. Y tienen varios índices y uno de esos índices es el de individualismo, donde a mayor banqueas, la cultura es más individualista, y a menor, menos individualista, o podría decirse más colectivista. Y Sí, es muy sí, sería interesante, qué posición en el espectro, cerca del individualismo o lejos está, sería. exacto. Y podemos ver los diferentes, tienen un ranking de un montón de países, y vemos como los países más individualistas, donde mucha gente cree que o sea, que deberían ser países donde cada uno por su cuenta y debería ser más desastroso, o sea, no entiendo por qué nadie lo pensaría, pero es lo que se suele pensar y los países colectivistas debería irles mejor, cree la gente, porque, y si estás maximizando el beneficio común, debería irles mejor, ¿no? Bueno, no. Claro, a todos. Si vemos a los más individualistas, son Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Holanda, Nueva Zelanda, Italia, Bélgica, Dinamarca, Francia, Suecia, Irlanda, un montón de países, Noruega, Suecia, Alemania, un montón de países, esos son todos los primeros. A los que les va muy bien. A los que yo preferiría ser un pobre ahí que en la mayor parte de los otros países del mundo, Totalmente. o ser cualquier persona de cualquier tipo, son países donde los individuos están muy bien y están protegidos, o sea, tienen Sí. una cultura más individualista en términos proporcionales, operativos, y sin embargo también como conjunto están muy bien.
si vamos al final de la lista, tenemos yendo de menos, o sea, de más colectivista a menos colectivista, Claro. Guatemala, Ecuador, Panamá, Venezuela, Colombia, Pakistán, Indonesia, Costa Rica, Perú, Taiwán, Corea del Sur, El Salvador, Tailandia. Tenemos, o sea, no todos esos países son Es un más desastre variado, claro. absoluto, claro, pero vemos ahí que hay un gran contraste en términos, yo estoy seguro, y yo he trabajado con esta clase de estadística de los índices de calidad de vida versus Claro, el libertades IDH. económicas, etcétera. Sí, Claro, sí, si correcto. analizásemos probablemente esta lista con la del índice de calidad de vida, sin lugar a dudas para mí daría una correlación positiva a favor de los países más individualistas. Claro. Entonces, y un poco vimos ahí algunos ejemplos de los que son más individualistas versus los que son menos colectivistas. Creo que es claro con la lista que di. Em, Así que es falso que a más colectivista sea un país, mejor va a estar el país en sí. De hecho, los datos demostrarían lo contrario. Nada, Bueno, súper interesante. Y yo creo sí, que no sí. tengo muchísimo... Sí, discúlpame. No, 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 decime, decime. Creo O que no sea, tengo mucho más para decir. Me parece que el tema de religión, que lo podemos mencionar un poco, me parece muy interesante, así que lo investigué mucho. Según lo que puedo entender, no hay algo en el concepto de religión en sí que las vuelva inherentemente colectivistas o individualistas, pero lo que sí vemos cuando hacemos el análisis empírico de las religiones importantes del mundo, claro. Islam, el cristianismo, Sí, judaísmo, el etcétera, budismo. Sí, sí. claro, son fundamentalmente colectivistas, aunque hay diferencias, o sea, hay diferentes religiones son más o menos colectivistas, Claro, pero son fundamentalmente colectivistas. Y para mí tiene que ver justamente con un aspecto de la religiosidad, de que es nosotros somos de esta religión, los otros son de otra religión, los otros no claro, creen en nada, entonces que tenemos que meterlos en nuestro grupo. Entonces vos, claro. tu característica como ateo, musulmán, judío, Judío, etcétera, para una persona que es cristiano. fuertemente religiosa, va a pegar mucho. Para vos o para mí que somos ateos, que no nos interesa, es nada, pero Claro, tienen sí. como esta parte colectivista. Por ejemplo, en niveles de colectivismo, los protestantes se cree que, o sea, por cuestiones justamente del protestantismo, eran mucho menos colectivistas o eran más individualistas que los católicos. Claro. Por la influencia luterana, básicamente, ¿no? Eh, Que Lutero básicamente te decía, no, 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 qué intermediario, ¿viste? Qué sacerdote, inclusive qué papa, ¿no? Que después terminó, por un lado se fue al anglicanismo, ¿no? Fue vos con Dios y la Biblia. Corta la bocha, ¿no? Así claro, que bueno, no. me parece que también por eso vemos sociedades que fueron fundamentalmente protestantes en sus inicios, como Estados Unidos, que son más individualistas, porque justamente sus colonos tenían una cultura más individualista por su religión. Absolutamente. Sí. Así que nada, interesante, la verdad que este tópico es interesante desde el punto de vista histórico, religioso, cultural, económico, muy, muy bueno. Pero creo que Esas, yo no tengo mucho más que decir. No, yo tampoco, solo que quería agregar que como contrapartida de lo que, o como ejemplo de lo que vos señalabas con Estados Unidos, protestante y el catolicismo más colectivista, bueno, basta con ver qué países aparecían con el menor índice de individualismo, algunos, ¿no? En el listado que diste recién. Muchos eran de Latinoamérica. En Latinoamérica, tanto Brasil como las excolonias españolas, bueno, digamos, recibieron el catolicismo y es más, te diría que Brasil y México, por ejemplo, creo que no sé si son los dos países más poblados dentro del catolicismo. Tranquilamente, y eso que últimamente el catolicismo estuvo bajando. Así que eso es otra demostración de lo que señalabas. Yo personalmente tampoco tengo mucho más. Me parece que para digamos, primera approach o acercamiento a lo que es individualismo y colectivismo está perfecto. Y bueno, no sé, Pato, si querés, vamos como al cierre, como quien dice. Dale, sí, 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 perfecto. Bueno, por eso, entonces, así que nada, por la edición de hoy estamos. Recuerden, bueno, que si les gustó, les pueden poner like, pueden poner comentarios, críticas de las que sea, para bien o para mal, siempre nos sirve todo. Y bueno, y también decirles, por cierto, que, digamos, en estos días vamos a estar creando, digamos, o sumándonos a la comunidad de Instagram, ¿no? Con un canal nuestro, que bueno, para justamente buscar mayor difusión. Así que bueno, creo que con eso estamos y bueno,
les deseamos, por supuesto, que terminen muy bien la semana o el día en el que estén y bueno, eso. Buenísimo. Muchas gracias, Franquito. Da, Nos igualmente, vemos. Pato. Un abrazo. Chau, Chao, chau. chao.